Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo la segunda parte del top 27 de clásicos de la ciencia ficción que irán del número 10 al número 18. Como ya os expliqué en el primer vídeo, para hacer esta lista pues me he basado en un montón de listas de clásicos de la ciencia ficción, así como en mis propias lecturas para decidir qué libro escoger de estas listas y de cada uno de estos autores, y además he tenido en cuenta que sean anteriores a 1975 porque he considerado que un margen de 50 años es suficiente como para poder considerar cualquiera de estas obras un clásico, y que además todas ellas han tenido una influencia bastante grande a la cultura y literatura posterior que ha existido. Como siempre, podéis encontrar el enlace promocionado para poderos comprar cualquiera de estas obras en Amazon, tanto en el mensaje anclado que siempre dejo como en más información, así como el enlace a aquellas reseñas que queráis ver y que habrán también en el futuro. En este caso, en esta parte, me he leído casi todos los libros y existe la reseña de bastantes de ellos, así que excepcionalmente para un vídeo de libros recomendados, la verdad es que tenéis bastantes reseñas. El primer libro de esta parte, el número 10, es 1984 de George Orwell, porque es un libro que tenía que estar en esta lista. Es una novela de ciencia ficción distópica social por este escritor inglés que se publicó en 1949 y que ha influenciado la cultura a todos los niveles y de todas las maneras que podamos imaginar, y se ha adaptado también de todas las formas inimaginables, debido a la idea tan seductora que presenta de un gobierno totalitarista e hipervigilante, a pesar de que, como ya os dije en la primera parte, la idea surgió en el libro de Nosotros de Zamyatin, pero realmente fue Orwell quien lo llegó a popularizar. En España está siendo publicado por diferentes editoriales, destacando las ediciones de bolsillo, que también tienen una especial aprobada por el Orwell Estate, con 336 páginas. Es una novela que con cada relectura descubres nuevas capas del universo creado por George Orwell, porque realmente es muy complejo y muy detallado cómo funciona este sistema hipervigilante y totalitarista. Y la historia se sitúa en 1984, en un momento en el que la mayor parte del planeta está en una guerra permanente entre los tres superestados que poseen la mayor parte del territorio de la Tierra, y en concreto, donde sucede esto, es en el Reino Unido, que se ha convertido en una provincia del superestado de Oceanía, que está liderado a su vez por el Gran Hermano, un líder dictatorial rodeado de un importante culto a su persona y que ejerce su poder y es protegido por la policía del pensamiento. A través del Ministerio de la Verdad hay otros, pero este es el que nos ocupa ahora mismo. El partido lleva a cabo una supervigilancia plena y en todos los aspectos de cada ciudadano de este estado, y somete a la población a una manipulación continua de la verdad y de la historia, y también a una propaganda constante para acabar con el pensamiento individual. Y de hecho, el objetivo es incluso eliminar todas las palabras del vocabulario que sirven para pensar, para así poder controlar la mente de sus ciudadanos. El protagonista, Winston Smith, es un trabajador de medio nivel de este ministerio que se dedica a cambiar los registros históricos para coincidir con lo que dice el partido en ese momento, y que ya al inicio del libro secretamente lo odia y sueña con la rebelión, pero aún no ha dado ningún paso más allá de escribir un diario. El siguiente libro, el número 11, es otro superclásico, que es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que se trata de una novela distópica por este escritor norteamericano, y siendo quizás esta la más representativa junto con su otra gran novela importante, Crónicas Marcianas, que también ha marcado la cultura popular de nuestra época y la literatura posterior, y ha sido adaptada a diferentes versiones en todos los medios posibles. Fue publicado en 1953 y en España también está siendo publicado por diferentes editoriales, siendo quizás la opción más recomendable la de bolsillo, con 192 páginas. Esta novela presenta una sociedad norteamericana en la que el gobierno quiere mantener a sus ciudadanos entretenidos con cosas vacías para que no lleguen a pensar, por lo que poco a poco, a lo largo de los años, han ido retirando y eliminando todo el contenido intelectual que tenemos a nuestra disposición, siendo su objetivo final y lo último que les queda terminar de quemar todos los libros que existen. Para ello, los bomberos, que en este mundo alternativo no se dedican a apagar incendios, sino que lo que hacen es quemar libros,
y si conviene a las personas que lo poseen, sin ningún tipo de remordimiento, trasladándonos así a una sociedad dominada por un vacío existencial del que ni siquiera sus ciudadanos son conscientes, ya que muchos de ellos se intentan suicidar por las noches y por la mañana hacen como si no hubiese pasado nada, por lo que son extremadamente infelices pensando que en realidad son felices. El protagonista es Guy Montag, que es uno de estos bomberos que empieza a poner en duda la quema de los libros e inconscientemente roba algunos de ellos antes de quemarlos, cambiando todo su mundo cuando conoce a su vecina Clarice, una chica de unos 15-16 años, que le hace la pregunta más sencilla del mundo, si es feliz. Ante esta pregunta se da cuenta de que no, que es tremendamente infeliz. Y a partir de este momento empezará a actuar contra el sistema sin pensar realmente en las consecuencias de sus acciones. El siguiente libro, el número 12, es Starship Troopers o Tropas del Espacio por Robert A. Heinlein, que se trata de una novela de ciencia ficción militar y filosófica por este escritor norteamericano que escribió como reacción a la suspensión de las pruebas nucleares por parte de Estados Unidos. Fue publicada en 1959 y ha influenciado la literatura de este género que ha venido posteriormente, empezando por ejemplo con El juego de Ender, y ha sido también adaptada a varias películas. En España está siendo publicada por la editorial La Factoría de Ideas, aunque hay que decir que parece que está pendiente de ser reeditado con 288 páginas. La historia se sitúa en una sociedad futura gobernada por un gobierno interestelar humano que a su vez está dominado por una élite militar, la Federación Terrana, y de hecho únicamente los veteranos militares tienen plenos derechos como ciudadanos y pueden votar. La novela sigue a Juan Johnny Rico, un joven de descendencia filipina, a través de su carrera militar en la infantería móvil y sus progresos dentro del estamento militar en el contexto de una guerra interestelar entre humanos y alienígenas a los que se refieren como bichos o arácnidos. Además, entre estas diferentes escenas de acción, hay escenas dedicadas a la discusión de cuestiones filosóficas y morales sobre el punto en el que se encuentra la humanidad en ese momento. El libro número 13 es Cántico por Leibowitz de Walter M. Miller, que se trata de una novela postapocalíptica por este escritor norteamericano que se publicó por primera vez en 1959. Tiene también una segunda parte que se publicó en 1997, mucho después de que muriese el autor, que en teoría está escrita a medias entre el autor antes de morir y terminada por el escritor Terry Bison. La verdad es que yo solamente me he leído este libro, que podéis encontrar la reseña aquí arriba, porque la segunda parte realmente no me ha llamado demasiado la atención. Pero la verdad es que esta primera parte puede considerarse autoconclusiva y leer este y ya está. Es un libro que además ganó el premio Hugo. En España está siendo actualmente publicado por B de Bolsillo con 432 páginas. La acción se sitúa en un monasterio católico en el desierto del sudoeste de Estados Unidos después de una devastadora guerra nuclear siglos atrás que catapultó a la humanidad prácticamente a la prehistoria. En el momento en el que se inicia el libro, han pasado siglos desde esta guerra y la humanidad está intentando recuperar el conocimiento y la tecnología perdida, situándose en una especie de siglo XI en la que el conocimiento está una vez más en manos de las órdenes religiosas y en concreto y la mayor parte está guardada por la Orden Albertina de Leibowitz, porque fue precisamente Leibowitz un trabajador de una central nuclear que salvó todo el conocimiento que pudo y la llevó a este monasterio. Esta orden se dedica a preservar el conocimiento científico a la vez que intentan aprender de los escritos que tienen y lo guardan hasta que consideren que el mundo está preparado para ello. La novela está compuesta en realidad de 3 relatos más cortos publicados primero en revistas y que transcurren en diferentes siglos porque lo que busca el autor es dar pequeños vistazos a la evolución de la civilización en los momentos más importantes con respecto al desarrollo científico y tecnológico y los problemas que conlleva en cada uno de estos puntos. La primera parte transcurre en el siglo XXVI, que es la Edad Media que se corresponde con este siglo XI, de las órdenes franciscanas, en las que se empieza a investigar sobre la ciencia por encima de la superstición. La siguiente parte es en el siglo 32, que se corresponde con el comienzo del Renacimiento y el redescubrimiento de la electricidad. Y la última parte transcurre en el siglo 38, donde ya nos encontramos con una civilización interestelar que ha redescubierto la energía nuclear
y que está envuelta en una guerra fría, por lo que tiene una estructura cíclica en relación a nuestra civilización. El siguiente libro, el número 14, es uno del que siempre estoy hablando, que es Dune de Frank Herbert, pero que por supuesto tenía que estar en esta lista. Se trata de una novela de ciencia ficción y de fantasía por este escritor norteamericano, que en realidad es la primera parte de la serie original de 6 libros que escribió Frank Herbert y que luego ha sido explotada hasta la infinidad, con más o menos acierto, por su hijo Brian Herbert y el escritor Kevin J. Anderson. Este libro se publicó en 1965 y ganó todos los premios que podía ganar más importantes dentro del género por su originalidad, porque es una obra que ha influenciado muchísimo dentro del género por la riqueza del universo y su complejidad y el desarrollo de los personajes, que hasta entonces no se había visto todo ello en un mismo libro dentro de este género. En España está siendo actualmente publicado por la editorial Nova, siendo especialmente bonita la edición ilustrada de 784 páginas. Esta edición, con las páginas tintadas, es la edición norteamericana. La novela se sitúa en un futuro muy distante de milenios de años, en una sociedad interestelar pero feudal que está dominada por el emperador de la Casa Corrino, cuyo poder se ve regulado por la existencia de otras casas nobles, así como diferentes organizaciones y facciones que controlan también diferentes poderes. El protagonista es Paul Atreides, un heredero de estas casas nobles, la Casa Atreides, que se encuentra en una posición muy delicada debido al respeto y la lealtad sin límites que despierta su padre, el Duque Leto. Por lo que, por un lado, tiene un grupo de casas que le son absolutamente leales y el otro grupo de casas le tienen mucha envidia porque lo ven como una amenaza. Esto sin contar la enemistad milenaria que tiene con la Casa Harkonnen. Por supuesto, el emperador de la Casa Corrino, a pesar de que le aprecia, cada vez ve al Duque Leto como una amenaza más grande. Por ello, cuando al inicio del libro el emperador le ordena asumir el control del planeta Arrakis de Dune, la fuente de toda la especie que es esencial para el funcionamiento de este universo y que hasta entonces estaba en manos del barón Harkonnen, Leto no puede evitar sospechar de que se trata de una trampa en la que tiene que caer sí o sí porque tampoco tiene otra opción. Esta trama política se ve sumada al hecho de que Paul puede ser el esperado Kwisatz Haderach de las Bene Gesserit, un superhumano con grandes facultades y capaz de dominar la presciencia y poder ver los diferentes futuros posibles y así controlar qué es lo que va a pasar. El siguiente libro, el número 15, es Babel 17 de Samuel R. Delany, que se trata de una novela de ciencia ficción espacial por este escritor norteamericano que se publicó en 1966 y, entre otros, ganó el premio Nebula. En España está actualmente descatalogado, pero en su momento fue publicado por la editorial Millennium con 192 páginas. El término del título, Babel 17, hace referencia a un lenguaje que puede ser utilizado como arma por los invasores enemigos durante la guerra interestelar que está sucediendo. Este uso como arma lo que hace es seguir la hipótesis, que existe de verdad, de Sapir-Whorf, de que el lenguaje influencia el pensamiento y la percepción. El hecho de aprender este idioma convierte a su hablante en un traidor dispuesto debido a la capacidad de alterar la percepción. De este modo, la protagonista, Ridra Wong, es la capitana de una nave interestelar china que además es telépata y lingüista y que empieza a aprender el lenguaje a raíz de los enfrentamientos con estos invasores. Y tras varios ataques de estos invasores, se da cuenta del potencial que tiene el lenguaje para cambiar los procesos de pensamiento y que además incluso otorga ciertas habilidades. Cuando es reclutada por su gobierno para descubrir cómo el enemigo se está infiltrando y saboteando sus lugares estratégicos, utilizará su aprendizaje de este lenguaje para volver el arma en contra de estos invasores. El siguiente libro, el número 16, es Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick, que se trata de una novela de ciencia ficción postapocalíptica por este escritor norteamericano que se publicó en 1968 y que es especialmente famosa por su traslación a la gran pantalla con Blade Runner. En España está siendo publicado por varias editoriales, destacando quizás la edición de Austral con 272 páginas. Es una novela que también con cada relectura se descubren diferentes capas con los detalles del universo y de la sociedad que crea este autor, que sinceramente es muchísimo más rica e interesante que la trama en sí, protagonizada por Rick Deckard, porque es un protagonista bastante inepto y decepcionante, muy diferente al de la película.
La novela se sitúa después de una gran guerra nuclear devastadora en el futuro próximo que ha dejado la Tierra completamente contaminada y llena de radioactividad, por lo que las Naciones Unidas están promoviendo la emigración masiva de los humanos a las colonias de otros planetas para poder preservar la integridad genética de los humanos, ya que aquellos que deciden quedarse en la Tierra cada vez van viendo su ADN más deteriorado. Como incentivo para irse, ofrecen androides personales para que básicamente sean esclavos de estas personas con una apariencia y una fisonomía idéntica a la de los humanos. Algunos de estos androides, ante la perspectiva de esta explotación hasta su muerte y la falta de libertad, deciden coger esta libertad por sí mismos, rebelándose, matando a sus propietarios y huyendo a la Tierra para vivir entre los humanos que quedan allí. Precisamente por ello, los departamentos de policía tienen sus propios cazadores de recompensas que se dedican a atraparlos utilizando el test de empatía para diferenciarlos de los humanos, porque biológicamente son prácticamente iguales a los humanos. Y es a esto a lo que se dedica el protagonista Rick Deckard, aunque sus preocupaciones son más bien otras, como por ejemplo tener un animal vivo. El siguiente libro, el número 17, es La mano izquierda de la oscuridad, de Ursula K. Le Guin, que es una novela de ciencia ficción por esta escritora norteamericana que se publicó en 1969 y que ganó también varios premios literarios, incluyendo el Hugo y el Nébula. La novela forma parte, además, de su universo ficticio del ciclo Heinisch, donde se sitúan muchas de sus novelas, pero que hay que decir que son autoconclusivas. Son novelas dominadas además por la ficción especulativa sobre la naturaleza del ser humano, por la influencia de Ursula K. Le Guin de los estudios antropológicos de su padre. En España está siendo actualmente publicada por la editorial Minotauro con 336 páginas. La novela está protagonizada por Zheng Ai, un hombre nativo de la Tierra que es enviado como único emisario al planeta de Geden para invitarlos a unirse a la Ecumen, que es una organización de planetas pero con gobierno descentralizado. En Geden, sus habitantes se caracterizan por ser andróginos durante 24 días y luego tener 2 o 3 días con su periodo de receptividad sexual, llamado Kemer, en el que se pueden convertir en hombres o mujeres dependiendo de quién sea su pareja sexual. Esto hace que tengan una cultura muy diferente a la de cualquier otro planeta humano en el que existan siempre estos dos géneros. A pesar de que Zheng Ai llega en una nave interestelar que permanece en órbita en el sistema solar de Geden, aterriza con una lanzadera en el país de Karhait, que seguramente es uno de los peores en los que podría haber aterrizado, donde los científicos durante 2 años se han dedicado a estudiar y desmontar su lanzadera de forma continuada, así como a someterlo a él mismo a interminables inspecciones físicas para asegurarse de que dice la verdad y sorprendiéndose de que no tenga la misma condición física que ellos. Durante estos 2 años, Zheng ha intentado persuadir a los miembros del gobierno sobre la importancia de unirse a la Ecumen, pero durante todo este tiempo ni siquiera ha conseguido hablar con el rey, por lo que desconfía mucho de su principal aliado, el primer ministro del reino Straven. Y desconfía porque es un hombre plagado de prejuicios y muy machista por sus extraños manerismos que considera afeminados y ambiguos. Sus prejuicios harán que sea incapaz de leer la situación que lo envuelve y de entender las costumbres sociales de la cultura, poniéndolo en extremo peligro precisamente por leer equivocadamente estas situaciones. Y finalmente, el último libro de esta parte, el número 18, es El fin de la infancia, de Arthur C. Clarke. Se trata de una novela de ciencia ficción por este escritor británico, muy conocido por su novela de 2001 Odisea en el espacio, o bien su serie de libros de Cita con Rama. En este caso es una novela autoconclusiva que se publicó en 1953. En España está siendo publicado por Bucket con 225 páginas. La historia describe una invasión extraterrestre pacífica de la Tierra por unos misteriosos superseñores o overlords que con su aparición ponen fin a los enfrentamientos entre Estados Unidos y la Unión Soviética en su carrera espacial y Guerra Fría, para después asumir la supervisión de los asuntos internacionales para impedir la autoextinción de los seres humanos. En general, dejan que los humanos lleven a cabo sus asuntos de la forma que deseen y solamente intervienen en 2 ocasiones, una para poner fin a las corridas de toros en España, lo que me parece, la verdad, sorprendente de todos los problemas que hay en el mundo, y la segunda para
resolver la persecución de la minoría blanca en Sudáfrica después de la caída del apartheid. Sin embargo, los humanos empiezan a sospechar de sus intenciones, ya que nunca se dejan ver, por lo que no saben qué forma tienen, y en concreto, el supervisor de la Tierra, el superseñor Karelen, únicamente se reúne con el secretario general de las Naciones Unidas, que no llega a verlo en ningún momento, y que prometen además revelar su apariencia y sus intenciones finales al cabo de 50 años de su aparición. Una vez llega este momento, cuando revelan su apariencia, resulta que tienen las características físicas de los diablos de la imaginería cristiana católica, con alas, cuernos y colas, pero con una envergadura superior a los humanos, y que lo que tienen como objetivo final es llevar a los niños humanos a un nuevo salto evolutivo que les proporcionará diferentes habilidades. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise cuando cuelgo nuevos vídeos. Nos vemos en el siguiente.